y vamos a darle a la gente la información de por qué, con estos sistemas, que muchos ya lo sabrán, que tengo en esta mesa, nos complican la vida mucho al usuario a la hora de ir a comprar un coche. Hemos sacado coches normales, un Audi A3 del año 2019, un Peugeot 1200 PureTech. Por cierto, desde aquí un saludo a toda la gente que haya comprado este motor y mucha fuerza, mucha fuerza para solucionar los problemas que tenéis. BMW M5 Competición y un Mercedes GLE 300. Vamos a ir a un coche donde la gente normal se mete. Audi A3, un coche muy normal, clásico, muy vendido. ¿Precio? Un motor, vamos a hablar de que es un motor diésel de 150 caballos, que vale 32.000 euros, vale, desde 32.000 euros. Bien, en el año 2019 es el modelo que hemos elegido. Si a este coche le restamos el depósito de AdBlue, que es esto que tienes aquí. Que ahora voy a explicar qué es. Y ahora os voy a explicar. Le restamos el inyector del AdBlue, el filtro antipartículas, el catalizador, el sensor de presión diferencial, la línea de escape intermedia, el turbocompresor, la EGR con su enfriador, los sensores NOx, los dos que lleva, las sondas lambda, los sensores de temperatura. Le restamos 16.188 euros. La mitad. Si el coche vale 32 y le resto 16, esto puede parecer un dato sacado con pinzas, pero esto es una realidad. Evidentemente los componentes no cuestan lo mismo en la tienda de recambios o en el recambio que en la fábrica, pero estamos hablando de la mitad. Estamos hablando de que suman 16.168 euros. Y que todo es, por eso hablábamos de las fresas, por contaminación. Claro, porque lo que no queremos es contaminar y la gente tiene que entender que esto es muy fácil de explicar. Esta mesa simularía un motor, perdón, un coche. Sí. Una rueda allí, otra aquí, otra allí y otra allí. Y aquí delante tendríamos un motor. Los motores no han evolucionado mucho, Iker. O sea, aunque la gente piense que hemos evolucionado mucho, no han evolucionado mucho. Han evolucionado los sistemas anexos al motor. Pero la manera en la que trabaja un motor, el ciclo de Otto, sigue siendo el ciclo de Otto. Por lo tanto, ese motor tiene una zona en la que los gases, después de combustionar, salen. Esto iba a la calle. Antiguamente teníamos el tubo de escape, que era un tubo recto para que saliese por la parte de atrás, pues para que no nos lo estuviéramos comiendo si saliese por delante en el interior del habitáculo. O sea que en generación nos hemos comido contaminación directa del motor a un tubo de escape. Por supuesto que no la hemos comido. Miles y miles de kilos. No la hemos comido. En los pulmones. Ahora no matamos pajaritos, matamos conejitos, y lo vas a entender y lo va a entender todo el mundo, es muy sencillo. Ese motor que está sacando todos esos gases contaminantes, antes los sacaba para afuera por un tubo. Ahora los motores necesitamos que tengan más potencia. Tú muévete por aquí libremente. Les ponemos un turbocompresor. Un turbo. Todo el mundo ha oído hablar del turbo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues este turbo que tenemos aquí... Yo nunca he visto un turbo. Este turbo lo que hace es coger el aire, multiplicar su fuerza a través de este conducto y por aquí lo saca más rápido. Además aprovecha los gases de escape para hacer girar la turbina. Bueno, el turbo es necesario... más aún cuando le tenemos un freno a esa salida de gases tremenda. Por lo tanto, el coche se limita, no tiene la misma potencia que si le quitásemos todo esto. Entonces necesitamos un turbo mayor, un turbo con más gestión, un turbo con refrigeración porque se calienta en exceso. Vale, y tú me dices, vale, pues un turbo, oye, siempre ha habido coches con turbo. Sí. Después del turbo tenemos un catalizador. Y ahora vamos a hablar de que esto pasa en coches diésel y gasolina, ¿eh? La gente piensa que solo pasa en diésel, no. Ese catalizador lo que hace es catalizar. ¿Aquí? Pues aquí tenemos un ejemplo de este. Me hubiera gustado, este de aquí es un catalizador, traerte uno que traía entero con todo, pero lo hemos dejado en la puerta y mientras nos hemos despistado nos lo han robado. Entonces, sí, entonces no te lo hemos podido traer, pero siempre hay cosas en el taller. En Aranjuez. Oye, que lo devuelvan, por favor. Se han colado por detrás y se lo han llevado. De verdad, hay gente de esta que le gusta... bueno, claro, que roban catalizadores. Claro, que ha visto el catalizador que vale más de 3.000 euros y se lo han llevado. No pasa nada, tenemos las cámaras. Este primer catalizador cataliza esos gases de manera, digamos, con la química que lleva dentro, con las sustancias. ¿Sabes lo que lleva un catalizador? No. Rodio, platino, paladio... ¿Qué es lo que se roba? Ay, claro, es que luego eso se tritura. Y eso, de alguna manera, neutraliza esa contaminación que antes salía directa. Hace una reacción química que lo que hace es que esos gases sean menos nocivos. Siguen siendo nocivos, pero son menos nocivos. Vale. Primer tratamiento. Bien. Pero no conformes con ese catalizador que en su interior lleva pues sensores como estos que he mencionado de temperatura, sondas lambda que miden en todo momento la cantidad de oxígeno que está saliendo. O sea, que tu coche, para hacernos una idea, tiene ahora que tener un tinglado impresionante para evitar la contaminación. Hasta tal punto que la propia centralita que lleva el coche... es mucho más de lo que la gente se cree. La gente se cree que es un chip o algo así. 16.000 euros. Esta centralita se encarga de gestionar todos estos sistemas para que funcionen de manera eficiente y correcta. Y además, cuando hay un problema, esta centralita es la que se encarga de advertir, o en coches modernos, de decir, cuando se pare el coche, no va a volver a arrancar, porque tu sistema de AdBlue está fallando. Seguimos en la línea, escape,
Inyector de AdBlue. Ahí entramos a hablar del AdBlue. A ver. Famoso, el AdBlue. Os he traído aquí una garrafita. Que yo no sabía lo que era. Claro, tú no, porque tu coche es gasolina y no tiene AdBlue en aquel año. Pero esto, que además caduca, y la gente no lo sabe, esto es el principal problema de los coches modernos. Aparte de tener que echar gasolina o diésel, también tenemos que poner AdBlue, repostar AdBlue. Y normalmente el usuario, si yo te doy esta garrafa Iker ahora mismo y te digo que conectes esto aquí y lo eches por un agujerito, a que se te va a derramar un poco. Claro. Pues eso le pasa a la gente. Y el problema que tiene el AdBlue, que no es otra cosa que amoníaco, bueno, lleva alguna otra cosilla más, es que se cristaliza, se forma una piedra. Y claro, hablamos de que aquí estamos con un inyector introduciendo pulverizado ese AdBlue aquí dentro, para que con el contacto con esos gases todavía los trate un poquito más. Supuestamente, o sea, vamos a ver, ese AdBlue es una ayuda más a que tú elimines a esos gases. Claro, pero esa ayuda necesita de este depósito, con esta bomba, con este aforador, con este sensor de nivel, con este sensor de presión, con este sensor de temperatura. ¿Ha aumentado el peso, por tanto, en un montón del propio coche? Depósito de AdBlue, claro, aparte de aumentar el peso, pues 1.408 euros en este Mercedes, por ejemplo, en este Audi 786. Un depósito de AdBlue. Vale. Los hay mucho más caros. Y bueno, igual he querido hacer una mención a toda la gente afectada por los sistemas de AdBlue de PSA, que ha sido muy famoso. ¿Por qué es esto? Esto, el problema que tenían es que se introducía aquí dentro el AdBlue y esto, que es la bombita que se encarga de generar que salga el AdBlue y llegue a donde tiene que llegar, se averiaba. Y se averiaba siendo los coches prácticamente nuevos. Porque no hablamos de que esto es caro a la hora de comprar el coche, hablamos del mantenimiento que lleva esto. Y de que si se avería, Iker, el coche lo paras y ya no te deja arrancar. Tú le das y bum, 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 y esta centralita te dice, no arranco. O me arreglas o no arranco, porque yo estoy configurado para circular según una normativa europea, Euro 6, y si esto no funciona, no cumplo la normativa europea, por lo tanto no funciono. Claro. Y claro, ¿quién le dice a esta centralita no lo arranques? O este sensor de nivel que dice, no tengo AdBlue, aunque sea mentira, pero como se ha cristalizado, no arranco. O este otro sensor que tenemos aquí, que es una unidad de control que lo que hace es leer los NOx. Los NOx son los gases ya que llegan al final y son los que nos dicen, ¿hemos hecho bien el proceso o no? o no? ¿Eres ecológico o no? Efectivamente. Vale. Si no eres ecológico, si no has aceptado el proceso, ¿qué hace el coche? Sigue metiendo más AdBlue. Y más, y más, y más. No tiene otra cosa. Subiendo la temperatura, porque recuerda que vamos por el catalizador. Pero todavía nos quedan más cosas. Después de este primer catalizador, llegamos a un siguiente punto que es esto, un filtro antipartículas. El famoso filtro de... En diésel y en gasolina, que la gente también piensa que solo es en diésel. Filtramos esas partículas y se almacenan en el interior, esas partículas. Una vez que se almacenan ahí, a través de un proceso muy parecido a la pirólisis de un horno, ¿sí? Elevar muchísimo la temperatura para que luego esa ceniza se deshaga y caiga en formato sólido, se almacenan y salen. En el interior de ese filtro tenemos un sensor, que no sé por dónde lo he dejado, pero un sensorcito así, que lo que hace es encargarse de decirnos cómo desaturado está ese filtro. ¿Pero es otra herramienta más? Otra herramienta más carísima, que se encarga. Ahora empiezo a entender. Claro, los 16.000 están en algún lado. Después de ese filtro antipartículas, llegamos, que esto no es un catalizador como el que tendríamos que llegar, pero como te he dicho, me lo han quitado, a otro catalizador SCR, que es el catalizador... Todo esto en un coche normal. Claro, esto en un coche normal que vale 30.000. Ya. Ese catalizador vuelve a tener otro inyector de AdBlue, Iker, otra vez más. Y volvemos a meter más químico, y volvemos a tener más sensores, y volvemos a tener más sondas para medir todo en todo momento. Por eso luego hay como tinta de calamar ahí. Es que ahora vas a entender todo, ¿qué es porque eso? Cuando yo te digo contaminamos o no contaminamos, hay una parte muy importante y es que el aire que antes salía a la carretera, al escape, ahora lo metemos varias veces al motor para seguir quemándolo. Para decir, oye, no quiero que salga directamente, lo puedo volver a reutilizar, lo requemo, lo requemo, lo requemo. Y para requemar tantas veces necesitas una válvula EGR. ¿Qué es esto? Es una válvula que lo único que hace es, tiene dos orificios, este y este. Metemos los gases, vuelven a salir. Los metemos, vuelven a salir por estos dos. Pero claro, los gases, si están calientes, combustionan mal. Entonces le añadimos un radiador. ¿Un radiador? Un radiador, como el de casa, por donde circula el líquido refrigerante. 1.000 y pico euros. Se está enterando la gente lo que tiene en el coche ecológico. Claro. Y dice esto... Pero es que estos elementos son susceptibles
de mantenimiento preventivo, de cambio en un periodo muy corto de tiempo. Y claro, todo esto al final decimos, ¿qué tan ecológico es si tengo que estar cambiándolo cada 2 por 3? ¿Y qué se hace cuando todo esto se cambia? Porque el aire que te decía que circula por este colector. Esto, para que todo el mundo lo entienda, es una pieza por donde entra el aire al motor. Como tenemos 4 agujeritos, a ver que no quiero fastidiarla, 1, 2, 3 y 4, porque es variable, puede entrar aire por aquí o por aquí, pero tenemos 4 agujeritos. Metemos aire a cada cilindro. Tú has oído hablar de un coche de 3 cilindros, sí. de 4, de 6, de 12. Aquí dentro se almacena una cantidad de carbonilla tremenda, que es la que te voy a enseñar. Y por eso tienes, en toda esta tecnología eco, de repente hay una cucharilla de cubata. Que no engañen a nadie, que la mejor manera de limpiar la carbonilla es con la cucharilla pero vamos a ver, de cóctel. Si esto es eco y esto limpia, por ese residuo... Este residuo que tenéis aquí, sacado esta misma mañana, lo puede ver la gente en mis redes sociales, de un coche. Esto lo he sacado esta mañana. Esto está sacado esta mañana de un coche que cumple ya normativa anticontaminación. Sacad bien esto, ¿Qué cámara va a bien enfocar esto, aquí? porque... Ahí. Esto que veis aquí, Iker, esto es carbonilla total. Parece caviar. Y esto de aquí es carbonilla un poco, digamos, desintegrada en aceite, que se vea claramente. Camilo, que no te quiero joder, pero mira qué cucharaditas, Iker. Eso no ¿Quieres un poquito? ¿Quieres un poquito? Un poquito, es que da para, ¿eh? Hombre, pero claro. esto es de un vehículo eco esta mañana. Hombre, claro, esto esta mañana. Además, un cliente que le habían hecho un tratamiento anticontaminación con una máquina que no vale para nada. Y yo le decía, la cuchara. ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué decía yo, en lugar de matar pajaritos, matamos conejitos? Porque al final el resultado de esa contaminación que no sale de forma directa, evidentemente los gases se tratan, se contamina menos, pero se generan todo ese tipo de residuos en un colector, en una EGR. ¿Y al final qué hacemos con eso? Claro. O sea, es decir, contaminamos menos, vamos a ver, no lo tiramos a la calle directamente, te cuesta el doble el coche, pero eso queda ahí. Claro. Y toda esta no gestión... desaparece como mucha gente cree que los esto sistemas limpian. De esto se encarga el taller. Y ahí entra que el taller tenga una buena gestora de residuos, que dentro de esa gestión de residuos tengan ese residuo, que no es el habitual, y qué pasa luego con ese residuo, qué se hace con él. ¿Qué se hace con él? Que me lo expliquen a mí, porque yo sí que pago un dineral todos los meses para que se lo lleven. Pero hay piezas, o por ejemplo residuos como las lunas de los coches, que al llevar una lámina, su reciclaje es tan complicado que no se recicla y se almacena. ¿Hasta qué? Pues hasta que se queme, como se quemaron las ruedas esas famosas de Seseña, que habían millones, o pasen cosas que a veces pues uno puede pensar incluso que son intencionadas, teniendo en cuenta, y es mi opinión personal, que es tan costoso de reciclar. Porque fíjate que luego para las ruedas se hacen carreteras y se pueden hacer cosas, pero todo esto es muy costoso. Entonces yo le digo a la gente, quiero que sepáis por qué vuestro coche cuesta más dinero. Y vuestro coche cuesta más dinero por todo lo que estáis viendo aquí, porque todo esto encarece el precio del coche, es lógico. No hemos hablado de esto, que tiene una pinta maravillosa, ¿verdad? A ver, enfoco, Camilo. A ver. Parece un jarabe del horror. Aquí. Eso, ¿no? ¿Sí? Mira, Camilo, qué bonito. Esto que ves aquí es urea. ¿Urea? Es otro tratamiento Eolis que llevan otro tipo de coches, que en lugar de utilizar el AdBlue, llevan esto, que esto además si lo abriésemos en su interior es como una bolsa de placas, de plaquetas, como si te hiciesen una transfusión. Es otro sistema más que encarece nuevamente el asunto. Oye, Ángel,